Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Bienvenidos sean a otro video lectura más. Vamos a estar continuando en la serie sobre la epístola a los romanos. Hoy nos toca el capítulo 6 y wow. En verdad, este es un tema muy importante que Pablo va a tocar en cuanto al pecado, porque terminó en el capítulo 5 hablando donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y claro, esto produjo, ¿me entiendes?, lugar a que personas pensaran, bueno, abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entre más yo peco, más abunda la gracia, como pensando, creyendo que hay licencia para pecar. O, por ejemplo, la herejía de salvo siempre salvo, que obviamente es algo que la Biblia no enseña. No es que tú puedas ser salvo y seguir viviendo como tú quieras, seguir pecando, seguir haciendo y viviendo una vida que no agrada a Dios. Todo lo contrario, al venir a Cristo morimos al yo, morimos al viejo hombre y nacemos en una vida nueva en Cristo. Ahora, no significa que estamos libres de la tentación, libres del pecado. Tenemos que hacer morir el pecado todos los días, todos los días. Es una lucha mientras estamos en este cuerpo. Y pues bueno, vamos a ver lo que Dios nos va a hablar hoy. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a la epístola a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, Pablo, como les mencioné, al final había terminado en el capítulo 5 de Romanos, hablando sobre que la gracia había sobreabundado cuando había abundado el pecado. Y surgió una pregunta muy importante. ¿Acaso la enseñanza de la salvación por la gracia, por medio de la fe, permite o aliente a vivir de una manera pecaminosa? Y claramente Pablo da un retundo no. Él dice de ninguna manera. Tal actitud es no entender la seriedad del pecado. El pecado es serio. El perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Ahora, el perdón de Dios es algo precioso, algo maravilloso. Hemos experimentado eso y no hay palabras suficientes para expresar lo agradecidos que estamos con Dios por su gran perdón que Él nos ofrece al arrepentirnos, no nomás al confesar. Confesar pecados no nos otorga perdón. El perdón se obtiene cuando hay un arrepentimiento, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de dirección en nuestra vida y reconocemos lo que hemos hecho y vamos a Cristo y Él, claro, nos perdona. Pero el hecho de que Él nos perdona no hace menos serio el pecado. Por el contrario, el hecho de que Jesús murió por el pecado nos muestra cuán serio es. La misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para vivir un estilo de vida negligente, una vida inmoral, una vida sin obediencia. Claro que no. Mire lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando Pablo se refiere aquí al bautismo, está pensando en nuestra identificación espiritual con Cristo, en su representación en el bautismo con agua. Cuando los cristianos se bautizan, debemos entender que está surgiendo algo simbólico. A la vez, públicamente, estamos anunciando, mira, públicamente yo estoy declarando que soy cristiano. Entonces nosotros en el acto del bautismo, al ser sumergidos en el agua, simbólicamente estamos muriendo al viejo hombre, al viejo yo.
Y al salir del agua es como resucitando en una nueva vida en Cristo. Entonces, ese es el énfasis que aquí principalmente vemos a Pablo girando su énfasis en esta parte. Él le recuerda a sus lectores cómo fueron sepultados. En otra palabra, cuando fueron bautizados, cómo fueron sumergidos, cómo fueron sepultados y plantados juntamente con Cristo, en la semejanza de la muerte de Cristo. Sabemos que Cristo murió hace como 2000 años. Y en esa muerte se produjo ahí la paga de nuestra deuda, nuestro rescate, nuestra redención, por el hecho de que Él resucitó con poder y gloria, no se quedó en la tumba. Entonces nosotros al bautizarnos estamos compartiendo, estamos simbólicamente muriendo al yo. Por eso dice que hemos nosotros muerto, ¿verdad? Hemos nosotros muerto, o más bien hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte. En otras palabras, simbólicamente hemos muerto al yo. Y al salir del agua de nuevo resucitamos a una vida nueva. Entonces, una de las cosas, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y hacemos un estudio en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en las cartas tal de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, nunca hay una situación de un creyente no bautizado. En el sentido de aquellos que, a excepción del que estaba en la cruz al lado de Jesús, claro, él ya estaba siendo ejecutado, no tenía oportunidad de decir, ay, por favor, bájame, me voy a bautizar primero. En esa situación es una excepción, pero cuando uno viene a Cristo, uno se bautiza, no porque los papás fuerzan a uno, no porque hay personas, oh, mis amigos lo hicieron, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Es algo que debe de nacer en nosotros al hecho de haber creído en Cristo. La palabra, las enseñanzas del Señor nos mueve a tomar ese paso de obediencia. Ahora, debo aclarar que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que el que creyera y fuere bautizado sería salvo, aunque el bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo no da la salvación. Cuando uno se bautiza es por evidencia de que uno ha sido salvado. Uno, al ser salvado, como el eunuco en Hechos, ¿verdad? No recuerdo, parece el capítulo 6 o el capítulo 7, donde él estaba leyendo Isaías. Felipe se le acerca, le explica lo que estaba leyendo, yendo con Moisés, con los profetas, hablándole el mensaje del evangelio, y cree. Y ve ahí un lugar de agua y dice, ahí hay agua, que me impide ser bautizado. Y Felipe le dijo, mira, si hubieras creído, bien puedes. Entonces, él ya había creído, él ya había sido salvado. No fue salvo porque se bautizó, sino se bautizó porque ya había sido salvado. Entonces, lo único que hace el bautismo, aparte de simbólicamente morir al yo, resucitar a una nueva vida, es anunciar públicamente, una señal pública de nuestra fe en Cristo. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora, mediante el bautismo imitamos su muerte. Simbólicamente morimos al pecado juntamente con Él, y las palabras, la semejanza de su muerte, se refiere a que el creyente está puesto bajo el agua en el bautismo. Al ser sumergido, muere simbólicamente al viejo yo. No solo vamos bajo el agua, sino que al salir, al volver fuera del agua, salimos en semejanza de su resurrección. Así como resucitó Cristo al tercer día, nosotros ahí, al morir al yo,
al salir resucitamos a una nueva vida en Cristo. Él nos imparte por el Espíritu cuando nos levantamos con Él en una nueva vida. En la conversión nos quitamos el viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre, como si estuviésemos cambiando nuestra ropa sucia por una ropa sin mancha, unas vestiduras nuevas sin mancha. El cuerpo de pecado pues, se refiere a la realidad del pecado que mora en una persona y que es personificado como un tirano. El pecado es como un tirano, un gobernador, alguien gobernando la vida de una persona. Y este cuerpo de pecado que queda reducido a la impotencia. La tiranía del pecado sobre nosotros ha quedado quebrantado. Entonces mira lo que dice el versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, me equivoqué, ese es el capítulo 7. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre Él. Hemos nosotros, los creyentes, muerto al pecado. Ahora vivimos para la justicia, vivimos para agradar a Dios, para obedecerle a Él. El dominio del pecado sobre de nosotros ha sido quebrantado. Compartimos la vida de resurrección de Cristo aquí, en el ahora, en nuestro cambio que Dios va produciendo, en la santificación que se va llevando al cabo en nuestras vidas. Mira, el momento que nos convertimos en Cristo, no somos perfectos. Pero desde ahí Dios empieza a perfeccionarnos, empezamos a madurar, empezamos a reflejarnos más como Cristo cada día. Ese es algo que se debe de notar. Ahora, alguien ha estado, ¿me entiendes?, unos meses en los caminos del Señor. Claro que va a cometer, ¿me entiendes?, ofensas, va a hacer cosas que no son agradables, pero el Espíritu Santo va a estar obrando en su vida, lo va a guiar al arrepentimiento, va a estar dirigiendo los líderes, las personas que Dios ha puesto a su alrededor, lo van a llamar la atención en amor, lo van a reprender en amor, lo van a llamar al arrepentimiento, y es ahí donde la persona va a pasar los años y va a notar el crecimiento, vas a notar la firmeza, vas a notar el conocimiento que va aumentando, que va creciendo. Pero sería algo extraño si alguien ya tiene 5, 10 años, 15 años y todavía está actuando como alguien que no ha conocido a Cristo. Entonces hay un grave problema ahí. No es que creyó en verdad y fue salvo, simplemente no ha podido mostrar fruto. No, el que no muestra frutos hace evidente que en verdad no ha nacido de nuevo. Entonces por eso es importante desde los púlpitos, siempre continuamente proclamar el evangelio, porque a veces como cristianos cometemos el error de pensar, yo ya no necesito eso, yo ya lo obtuve, ya lo conseguí, ya llené la palomita, ya estoy bien. No, el evangelio es un mensaje que debemos aún nosotros cada día estar en ese mensaje que en verdad nos recuerda, hey, mira, aún estoy luchando con el pecado, aún estoy en este cuerpo de muerte, pero gracias sean dadas al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio debe ser una cultura en la cual nosotros vivimos, no nomás una teoría que tenemos, o conozco las doctrinas, conozco, ¿verdad?, los credos, conozco las afirmaciones de tales denominaciones, pero de nada sirve todo eso si mi vida no refleja lo que la palabra de Dios enseña, si mi vida no muestra los cambios que deben estar siendo producidos en un hijo de Dios. Entonces, el que está en Cristo ha muerto al pecado. Empieza a vivir para la justicia, empieza a vivir para el Señor. Y algo hermoso es que vamos a compartir la eternidad. Vamos a compartir con Él por la eternidad. Y esa es la meta, llegar al blanco, llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra confianza está basada en el hecho de que Cristo
resucitado nunca volverá a morir. Resucitó y vive para siempre. La muerte ya no se enseñoreará de él. La muerte no se enseñoreó sobre él por 3 días y 3 noches. Pero este dominio ha quedado desvanecido para siempre. Cuando resucitó con poder y gloria, puso un fin a la muerte. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, y nosotros, al momento que Dios nos llame a cuenta, el momento que el corazón se detenga, el momento que algo surge y ya no estemos con vida aquí en esta tierra, inmediatamente podemos entrar al descanso. Entonces, la muerte no debe ser algo a la cual nosotros debemos de temer, porque mira, tarde o que temprano, de una forma o de otra, cuando sea en el tiempo de Dios, moriremos. O si Dios viene antes y viene por su iglesia, nos vamos con el Señor. Entonces, eso es una gran victoria que nosotros nos beneficiamos al estar en Cristo. Versículos 10 y 11 para concluir. Dice: porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo murió al pecado en 2 sentidos. El primero, con respecto al castigo del pecado, porque Él satisfizo sus demandas legales sobre los pecadores. Había una demanda legal sobre nosotros y Cristo fue la persona indicada para satisfacer esas demandas legales. Entonces completó la deuda, pagó completamente la deuda que nosotros teníamos. El segundo sentido es que en relación con el poder del pecado, al quebrantar para siempre su poder sobre aquellos que le pertenecen. Si ahora estamos en Cristo, Él ha quebrantado ese poder que el pecado antes tenía sobre de nosotros. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora nosotros somos siervos de Cristo por voluntad, no por fuerza. No hemos sido forzados, no se nos ha lavado el cerebro, no se nos ha engañado. Hemos nosotros conocido la verdad, y esa verdad es Cristo, y nos ha hecho verdaderamente libres. Entonces su muerte nunca tendrá que repetirse. Murió una sola vez, resucitó con poder y gloria, y ahora somos libres para vivir para Dios. Nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos a la tentación como lo haría un muerto. Cuando la tentación viene, es como si ni estuviera ahí. Nosotros no consentimos, nosotros no jugamos, no queremos probar lo fuerte que ya somos. Voy a buscar la tentación para ver si ya lo puedo vencer. Eso no es lo que hace un cristiano. Huye, corre, se refugia en el Señor, ya no da lugar, ya no cede a la tentación. Entonces el pecado no está en ser tentado. Todos de alguna manera somos tentados en diferentes áreas, en diferentes maneras, pero el pecado no es ser tentado. El pecado está en ceder, dar lugar a la carne, dejarse vencer. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cada día procurar, buscar estar en unión con Cristo, tener esa comunión con Dios, estar en la lectura, estar en la oración, estar, ¿me entiendes?, practicando las disciplinas, la convivencia, el reunirnos, el congregarnos. Los que tengan esa oportunidad para hacerlo, háganlo, es tan importante. Personas que no se reúnen y solamente ven en vivo, un problema hay, es que no están experimentando lo que es esa convivencia, ese estar unidos, estar juntos, el poder estar alabando, el poder estar animándose, el poder estar, mira, ¿sabe qué? Échale ganas, hermano, adelante, estamos orando por ti. Eso es algo muy, muy esencial, muy importante. Una vez dicen que
Un día se le acercó a Agustín de Hipona, una mujer. Este hombre, antes de venir a Cristo, tenía una vida muy inmoral, pero después de convertirse, una mujer se le acerca. Era un ex amante de él antes de que él hubiera venido a Cristo. Y cuando él se volvió... y se dio cuenta de ella, se alejó de manera rápida. Empezó a caminar mucho más rápido, y ella detrás de él empezó a llamar: Agustín, soy yo, soy yo. Y él, yendo más rápido, caminando más rápido, atrás de, así por el hombro, dijo: sí, ya lo sé, pero yo ya no soy yo. Lo que él quería decir era que él estaba muerto al pecado. Él no iba a ceder. La tentación venía y él huyó. Él corrió. Él actuó como al estar muerto a ese pecado. Entonces, un muerto no tiene nada que hacer con uno que ha muerto en su pecado. No tiene nada que hacer con la inmoralidad, con la mentira, con el fraude, con la maldicencia, con el racismo, ni ningún otro pecado. Entonces, termino con esta frase ya para concluir. Una vez dijo Martín Lutero lo siguiente: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Y esta es una verdad que nosotros al bautizarnos, nosotros al simbólicamente morir al pecado, al morir al viejo yo y resucitar a una nueva vida, bueno, aún estamos en este cuerpo de pecado, y en la cual vienen tentaciones, en la cual la carne quiere que nosotros cedemos a volver a hacer lo que hacíamos antes, y tenemos que cada día luchar y pelear, hacer guerra contra el pecado. Bien lo dijo el puritano John Owens: mata el pecado, o si no, el pecado te matará a ti. Alguien también más dijo: mira, si tú estás leyendo y estás meditando y estudiando la palabra de Dios, estando en ella, obedeciéndola, te va a alejar del pecado. Pero si tú estás en el pecado, obedeciendo al pecado, te va a alejar de la palabra de Dios. No vas a querer estar en su palabra. Entonces, debemos entender y aprender que ahora, como cristianos, aunque no somos perfectos, debemos considerarnos muertos al pecado, muertos al viejo yo. Y si de vez en cuando quiere volver a surgir, enojarnos, frustrarnos, ceder a la tentación que viene fuertemente a nosotros, pero mira, tenemos al Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado, mora en nosotros y nos ayudará en nuestras debilidades. Tienes un problema con un pecado, tienes un problema en una área en tu vida, mira, clama a Dios, suplícale a Dios, ve a Cristo, dile a Dios que te ayude, y pídele que también que te ayude a que tú pongas de tu parte, porque mira, yo puedo clamar a Dios, orar todas las noches, pero debo de cuidar lo que yo veo, cuidar lo que escucho, cuidar el contenido que yo permito que entre a mi vida por medio de programas, por medio de televisión, por medio de internet, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por cualquier medio. Y no dejar que me llene de odio, de coraje, de todo tipo de cosas, de todo tipo de pecados que están al acecho, están a la esquina, queriendo volver a tomar control sobre nosotros, pero ya está vencido. Las cadenas del pecado han sido rotas por nuestro Señor Jesucristo, y nos corresponde como cristianos esforzarnos en la gracia de Dios, hacer luz. Estamos en una sociedad, en un tiempo donde la generación en la actualidad está muy apartada de las verdades bíblicas. Hay un cristianismo muy ligero, muy light, y nosotros tenemos que volver a las escrituras, tenemos que volver a las doctrinas de Cristo, a hablar las verdades de Dios y tocar temas que afectan el día de hoy. Muy pronto, si Dios lo permite, subiré un video sobre el racismo, sobre las situaciones que están ocurriendo en la actualidad en Estados Unidos, pero desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo debemos responder como cristianos? Con amor, con gracia, con la verdad, sin miedo, sin ser intimidados.
porque viene una lucha fuerte para nosotros. Viene un ataque en contra de los principios de la palabra de Dios por diferentes medios, por diferentes lados. Y tenemos que aferrarnos a las verdades de Cristo, aferrarnos a la palabra y dejar que ese sea nuestra guía. No lo que dice la sociedad, no lo que dice la cultura, lo que dice Dios en su palabra. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que Dios me lo bendiga.